Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado, y salir a pelear. Eso es la literatura para Roberto Bolaño. ¿Y para ti? Si andas buscando tu propia respuesta, te invito a ser parte de un viaje que continúa, con 10 nuevos episodios dedicados a escritores y escritores que seguro tienen algún mensaje para nosotros. Te agradezco por estar del otro lado. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos. Arranca el episodio número 12 de Aquí me libro, protagonizado nada menos que por uno de los maestros del cuento en América Latina. Su escritura, referencia obligada entre escritores de la lengua hispana del siglo XX, tiene la talla de un Borges, pero no solo destaca por ella. Su propia historia personal posee los elementos suficientes para hablar de un personaje que, más allá de su muerte en 1937, está más presente que nunca. Seguimos con los cuentos en este podcast, porque los de este escritor rioplatense rozan la perfección. Quédate a escuchar el capítulo dedicado al gran Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento, vio una yararaca cusú, que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una feroz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió mal la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea!, alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua. Quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su piel lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa, subió su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alves!», gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano. «¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor!», clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva.
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, haciendo el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipitan incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría ante Curupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tucurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón, Mr. Douglas, y el recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto, y en silencio al Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante un borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. Pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Douglas. ¿3 años? Tal vez no, no tanto. 2 años y 9 meses acaso. 8 meses y medio. Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de madera Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. La mordedura de una víbora y la inminencia de la muerte. Con eso puedes construir un relato, aunque ya quisiera yo el talento de Quiroga. De muchos cuentos sobresalientes, quise dar inicio con uno que grafica a cabalidad su manejo del suspenso y la desesperación. A la deriva, cuento publicado en 1917, nos arroja de lleno los peligros, teniendo escenarios selváticos como un personaje esencial en su prosa. ¿Qué puede hacer el hombre frente al poder de la naturaleza después de todo? La muerte se muestra como un destino inexorable, por más que queramos evitarlo. Así lo intenta Paulino, y en el fondo es lo que cualquiera de nosotros haría. El narrador, de manera directa y sobria, nos introduce sin mayor explicación en la historia. Inicia de inmediato con el hecho incitador, que va a disparar la trama, y no tarda en enseñarnos las consecuencias por medio de un rato breve. Es más, en esta oportunidad, varié una práctica que suelo tener en este espacio, y en vez de leer fragmentos de un texto, fui de principio a fin para plasmar todo el relato. Si te gusta el contenido de Aquí mi libro, recuerda seguirme en Spotify. Episodios de estreno cada semana. Cuando hablamos de Horacio Quiroga, la muerte adquiere protagonismo, en parte por sus relatos, como ya habrás notado, pero hay más. Su historia personal cuenta con episodios marcados por la pérdida. Mientras cazaba, al descender de una embarcación, se produjo un disparo accidental de escopeta que acabó con la vida de su padre, en presencia de su familia. Años más tarde, la nueva pareja de su madre y buen padrastro para él, se suicidó tras sufrir un derrame cerebral que le impedía hablar con normalidad. 2 de sus hermanos fallecieron producto de la fiebre tifoidea, y finalmente, a sus 23 años, se asienta en Argentina luego de matar accidentalmente a su mejor amigo, en su país natal Uruguay. Quiroga lo ayudaba a preparar un duelo cuando el arma se disparó. Fue detenido por este hecho, pero comprobado el carácter involuntario, quedó en libertad. Y en cuanto a la muerte del propio Quiroga, cabe decir que le puso término a sus días ingiriendo cianuro, tras descubrir en Argentina un cáncer al cual se le adelantó para imponer sus propios términos. Alguien como él, comprendiendo el fin de su vida, lo prefirió así, de ese modo. Pero volvamos a su obra. A grandes rasgos, esta se sitúa en la selva misionera, que sin lugar a dudas fue su lugar preferido en el mundo. Allí lo natural y lo salvaje se dan cita, pero no para anunciar el horror necesariamente. Es su universo. Prueba de ello son los cuentos de la selva, de 1918, con relatos para niños donde aparece un marcado influjo del británico Kipling, autor tras el libro de la selva.
Entre estos cuentos destacan varios textos que probablemente hayas leído con anterioridad. Hablo de la tortuga gigante, la guerra de los yacarés y la gama ciega. Con ellos emularía la escritura de Edgar Allan Poe, pero sin alcanzar entonces su trascendencia. Imitar es algo que el propio Quiroga desaconsejaba, pero sí era capaz de entender que en ciertos momentos esto resulta inevitable. Años de ensayo y error le permitieron pulir su técnica sin dejar de manifestar una pulsión hacia la violencia, lo que se volvió uno de sus sellos más característicos. Pero escúchalo en palabras del propio Quiroga. Lo que sigue es la gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años, y el menor, 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio, pero en el 20º mes, sacudieronle una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar y educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Mazzini. «Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? Que, en cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente». Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta. Haría lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían, y el día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedía más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevivieron mellizos, y punto por punto, repitióse el proceso de los 2 mayores. Más por encima de su inmensa amargura, quedaba Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la mazonda animalidad, no ya de sus almas, sino del instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando veían colores brillantes, o oían truenos. Se reían entonces, echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más.
Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora sentencia, pero pasado 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo, que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpio a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso el rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella, con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué nos faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían, con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita, olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel, sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se sienta arrastrado con cruel fruición, es cuando ya se comenzó a humillar de toda una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca, pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que se me olvidó. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera querido tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te dije algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí. Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. ¿Mi padre o tu pulmón picado? ¡Víbora! Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escopió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas,
con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefacto la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelo, le digo! Las 4 pobres bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires, y el matrimonio a pasar por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa a la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero no alcanzaba. Recorrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, con la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y como en puntas de pie, apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Vieronla mirar a todos lados, y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba caminando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. —¡Soltame! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. —¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. —¡Mamá! ¡Ay, mamá! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros le arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. —Me parece que te llama —le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini danzó en el patio. —¡Bertita! Nadie respondió. —¡Bertita! Alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. —¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él, con un ronco suspiro. Escuchas El Perfecto Cuentista, episodio dedicado a Horacio Quiroga. Una vida de dolores y tropiezos fueron mejorando su técnica, llevando al protagonista de la jornada a sintetizar su oficio en pautas que abogan por la contundencia del escritor. Te invito a conocerlas, leyendo aquí su propio decálogo. Primero, cree en un maestro. Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Segundo, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Tercero, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Cuarto, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Quinto, y este para mí es de los más importantes, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Sexto, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Séptimo, no adjetives sin necesidad.
Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Octavo, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No uses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Noveno, no crías bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Décimo, no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No hay otro modo, se obtiene la vida en el cuento. Si quieres volver a escuchar este episodio en YouTube, suscríbete a mi canal llamado Otra Jornada Extraordinaria. Espero que estos consejos te ayuden a encontrar tu propio camino, pero recuerda que no son leyes inquebrantables. De hecho, el propio Quiroga llega a excederse con adjetivos más de algún relato, enseñando que de nuestros vicios también es posible aprender. Y con esto me despido, porque todo lo ha dicho ya el maestro, un perfecto cuentista. Si te gustó este programa, ayúdame a llegar a más personas. Compártelo con todos aquellos que sepan de su interés por los libros y la mente detrás de ellos. Cada semana, episodios de estreno que puedes oír tanto en Spotify como en YouTube. Suscríbete y no te pierdas de ningún capítulo. Nos escuchamos pronto. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.